¿Todo bien? ¿Qué tal está teniendo esta cuarentena por sus hogares? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la interpretación de los estudios diagnósticos. Sí, vamos a comenzar primero que nada definiendo lo que es diagnóstico. Sabemos que es un procedimiento por el cual nos ayuda a identificar una cierta enfermedad donde se relaciona directamente con síndromes o cualquier condición que tenga que ver entre salud y enfermedad. ¿A qué definimos lo que es síndrome? Ya todos sabrán que síndrome es el conjunto de signos y síntomas que nos orientan a un diagnóstico, ¿sí? Normalmente el diagnóstico médico establece síntomas, establece signos y también establece ciertos hallazgos de exploraciones complementarias. ¿Qué quiere decir eso? Exploraciones complementarias serían aquellos estudios, aquellos métodos que nos ayuden a llevar hacia un cierto diagnóstico, a identificar realmente la enfermedad, ¿sí? Un síntoma normalmente no es exclusivo a una enfermedad. Quiere decir que un síntoma puede abarcar miles de enfermedades, ¿sí? Vamos a hablar más adelante con ejemplos de lo que sería eso, ¿está bien? Médicos utilizan normalmente estudios diagnósticos, sí, es cierto. Cada diagnóstico, aparte de lo que sería un síndrome, signos y síntomas, nos orientan utilizando ciertos métodos complementarios. Por ejemplo, para llegar a un diagnóstico, ¿qué nosotros necesitamos? Primero que nada, un interrogatorio. ¿Qué es lo que haríamos con el paciente desde el momento que el paciente está ingresando al consultorio? Utilizamos lo que es el interrogatorio, preguntas básicas, datos de filiación, de dónde viene el paciente, eh, nombre, apellido, dirección, nacionalidad. ¿Por qué esto? Porque es importante saber si el paciente está viniendo de una zona endémica donde hay un cierto riesgo de padecer una típica enfermedad, por ejemplo, la nacionalidad, un ejemplo a ser utilizado. Si un paciente llega, digamos, a... Mamá. Bueno, continuemos. Decíamos que en primer lugar para llegar a un diagnóstico necesitamos de un interrogatorio, ¿sí? Paso a paso, identificando al paciente desde el momento que ingresa a consultorio, ¿sí? ¿Por qué decíamos que es importante saber de dónde está proviniendo el paciente, la ciudad donde está viviendo, si el paciente estuvo en contacto con, en este caso, como tenemos un ejemplo grandioso como es el COVID actual, sabemos y es importante buscar la causa de dónde está viniendo el paciente, si estuvo en contacto con otros enfermos, si estuvo de viaje por zonas donde sí hubieron varios infectados o no. Es importantísimo, ¿sí? Aquí en Paraguay tenemos un ejemplo claro que es una enfermedad. Si de repente buscamos la causa de un paciente que está presentando endocarditis o falla multiorgánica, saber cuál fue el origen de esa enfermedad, buscando si el paciente en algún momento estuvo viviendo por el Chaco, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando hablamos de una endocarditis o falla multiorgánica, se busca y se presume principalmente un diagnóstico como etiología de lo que sería el mal del Chagas, enfermedad del Chagas. ¿Por qué hablamos de esta enfermedad? ¿Por qué? Porque esta enfermedad principalmente se propaga dentro de lo que es el Chaco. Entonces, si el paciente estuvo viviendo varios años por esa zona, probablemente de aquí a tantos años presente lo que es esta enfermedad. Entonces es importante saber de dónde viene el paciente, ¿está bien? Si es casado, si es soltero, ¿por qué esto nos importaría a nosotros? Si el paciente es soltero, probablemente sea un paciente promiscuo. Se busca si hay enfermedades relacionadas a la promiscuidad, por ejemplo. Si es casado, normalmente un paciente que es casado es sedentario, a través del sedentarismo puede llegar a presentar otras enfermedades también, ¿sí? Pero para no entrar a hablar, se dan cuenta la importancia de la buena anamnesis en el paciente, para saber principalmente de dónde viene, hace cuánto que está viviendo en la zona en la que está ahora mismo viviendo y para buscar la causa principal de su enfermedad. Pasamos a hablar de otro método que serían las maniobras. Aquí incluiríamos lo que es la semiología. ¿Qué sería eso?
inspección del paciente, palpación del paciente, ¿sí? Incluso ya sería lo que es la auscultación y la percusión. De eso no vamos a entrar a detallar, pero es importante que ustedes sepan que para una buena maniobra se necesita de una buena semiología, ¿sí? Examen físico. Y aquí podemos decir que como ejemplo principal hablamos de lo que es la palpación y la auscultación. Si el paciente está presentando un cierto dolor en una zona, probablemente tengamos que acudir al examen físico, pero no quiere decir eso que vamos a hacer una evaluación solamente en la zona donde el paciente refiere dolor. No, se hace un examen físico completo, de pies a cabeza, iniciando siempre por cabeza y cuello. ¿Entienden la importancia? Entonces lo importante aquí no es cerrarnos con un solo diagnóstico, sino que pensar en varios diagnósticos que pueden llevar a uno solo. Estudios de laboratorio como otro método, podemos decir un método primordial, ¿sí? Pero no un método principal. ¿Por qué? Porque no todos los diagnósticos necesitan de un laboratorio. Hay diagnósticos que sí, para ser realmente tratados necesitamos de un método complementario que es la parte de análisis laboratoriales. Otros cuadros que solamente utilizando la clínica al paciente uno ya llega al diagnóstico y ya puede ser tratado. Entonces sirve como método auxiliar, pero no es netamente importantísimo a la hora de utilizar. Todos estos pueden contribuir principalmente a una gran información para llevarnos hacia un diagnóstico principal. Bueno, como decíamos, hablemos un poquito de lo que es el interrogatorio. Ya dijimos la importancia de las buenas preguntas hacia el paciente desde el momento que ingresa, saber cómo preguntar, saber cómo llegarle al paciente para que podamos obtener respuestas válidas que nos orienten hacia un diagnóstico nada más, ¿sí? Entonces es importante buscar muchas veces la información, muchas veces depende también de, ¿por qué le digo es importante saber cómo preguntar? Porque si nosotros, profesionales, no sabemos recabar la información del paciente, muchas veces eso que el paciente está transmitiendo puede ser inútil, puede no tener validez. Sin embargo, si tenemos una buena forma de hacer las preguntas, saber en qué momento preguntar de una forma directa o indirecta, eso nos ayudaría a llevar una información correcta para el diagnóstico, ¿sí? Un ejemplo. Concurre a la consulta un hombre de 40 años, contador, que trabaja en una empresa pequeña con ciertas dificultades financieras. El médico pregunta, ¿qué lo trae por aquí? El paciente, vengo porque me siento cansado. ¿Quién nos orienta a eso? Bueno, el médico, ¿qué hace? Con esa respuesta, vengo porque me siento cansado, comienza lo que es la hipótesis. Uno supone ciertas enfermedades, pero aquí, ¿qué es lo que nos importa? Saber cómo recabar esos datos, ¿sí? El médico asigna ciertas probabilidades diagnósticas. Puede ser depresión, puede ser ansiedad, puede ser estrés, hipotiroidismo, hiper o muchas veces anemia. ¿Qué quiere decir eso? Con esa respuesta el paciente nos abrió un abanico de probables diagnósticos. Médico dice, veamos, ¿desde hace cuánto presenta este cansancio? Paciente que responde, desde que me divorcié. Entonces, ¿qué pasa? Desde esa respuesta, del momento en que el paciente dice, desde que me divorcié, el diagnóstico prácticamente está hecho. El momento que el paciente habla o relaciona directamente que él se siente cansado desde que se divorció, entonces nos lleva a un diagnóstico más probable, que es la depresión. Probablemente ese paciente que se siente cansado esté en etapa de depresión o esté con una crisis de ansiedad. Muchas veces, según la respuesta del paciente, varía nuestro diagnóstico, ¿sí? Incluso nos orienta por cuál diagnóstico pensar en un porcentaje mucho mayor y por cuál diagnóstico dejar de sospechar, en este caso el estrés. Al responder al paciente, en el momento que responde que él está cansado desde que se divorció, automáticamente uno piensa, bueno, probablemente no sea por estrés el cansancio. Entonces disminuye esa probabilidad, ¿se entiende? En este caso el médico elaboró una hipótesis. Claro, uno pretende que según el paciente se siente cansado, deja de existir o no un cierto diagnóstico. Una probabilidad, depresión, ansiedad 50%, estrés
Como les digo, varía mucho de acuerdo a la respuesta del paciente para que nos dé una sospecha diagnóstica hacia dónde llevar, hacia dónde orientarnos para la siguiente pregunta. Bueno, continuamos. Por ejemplo, acá esto es importantísimo hablar de lo que es una pregunta abierta y una pregunta cerrada. ¿Cómo haríamos una pregunta abierta? Hablando del ejemplo anterior, ¿qué fue lo que el médico preguntó al paciente? ¿Qué lo trae por aquí? Prácticamente con esa pregunta nosotros abrimos una serie de respuestas que el paciente probablemente no nos va a indicar directamente cuál es su diagnóstico. ¿Qué lo trae por aquí? Cansancio. Ok. Bueno, respuesta, cansancio. ¿Qué yo pienso? Yo médico pienso, bueno, el cansancio puede ser estrés, ansiedad, puede ser depresión, puede ser anemia, puede ser prácticamente todas las patologías que generen el cansancio. Esa es una pregunta abierta. Nos da una hipótesis de varios diagnósticos. Ahora, en relación a una pregunta cerrada, es prácticamente, diríamos, prácticamente esa respuesta va directo al grano. ¿Hace cuánto padece este cansancio? No le damos una tregua al paciente a que elabore que el cansancio apareció desde que se divorció o antes quizás. No, a nosotros nos orienta saber si el paciente tuvo ese cansancio anteriormente o siempre se mantuvo así o a partir de qué fecha. Entonces se dan cuenta la diferencia entre una pregunta abierta y una cerrada. ¿Qué lo trae por aquí? El abanico de diagnósticos probables. Una pregunta cerrada, directamente al grano. ¿Hace cuánto presenta cansancio? Hace 2 meses. Perfecto. ¿Qué ocurrió hace 2 meses? Me divorcié. Perfecto, ahí está la respuesta. ¿Se entiende? Clínica normalmente, sí. Primero que nada, vamos a recordar un poquito lo que son los conceptos de signos y síntomas. Sabemos bien que un síntoma es algo subjetivo, algo que el paciente refiere, pero que el médico no puede ver, no puede observar, no puede tocar, ni mucho menos medir, ¿cierto? Sin embargo, un signo es algo que sí podemos tocar, que sí podemos observar. Muchas veces podemos corroborar, ya sea midiendo o no, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con un paciente que refiere dolor precordial? ¿Qué nos sugiere a nosotros? ¿Qué tipo de preguntas nos sugiere a nosotros hacerlo cuando un paciente refiere que presenta dolor precordial? Es importante saber con qué intensidad está presente el dolor del paciente, para dónde irradia, para dónde va ese dolor, si va para eh, dolor precordial. Sabemos que puede indicarnos varias patologías, ¿sí? Pero aquí es donde importa la forma en que presentamos, en que preparamos la pregunta, mejor dicho, y de acuerdo a eso para llegar a un supuesto diagnóstico. ¿Por qué digo supuesto? Porque de repente puede aparecer métodos complementarios, algún tipo de laboratorio o examen que necesitemos para diagnosticar directamente. Entonces, cuando hablamos de un dolor precordial, es importantísimo saber elaborar preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Cuál es la intensidad de ese dolor? ¿Cuál es la irradiación? ¿Cuál es la duración del dolor? Hablando un poquito de lo que es semiología, sabemos que una buena semiología abarca ciertas preguntas. La antigüedad del dolor, hace cuánto apareció ese dolor, la localización, la intensidad, ¿sí? ¿Qué tipo de dolor es? Si es dolor tipo puntada, si es un dolor tipo punzante o un dolor tipo quemante, ¿sí? Es importante saber también cuál es la irradiación, si irradia, no irradia, ¿sí? Si atenúa el dolor, en qué momento desaparece ese dolor o en qué momento empeora. Entonces son preguntas claves a la hora de llegar a un diagnóstico, ¿sí? ¿Qué pasa? En el examen físico uno se guiará de acuerdo a su interrogatorio. De acuerdo a lo que vayamos preguntándole al paciente, eso nos orientará a saber en qué zona del cuerpo palpar, en qué zona del cuerpo no palpar. ¿Por qué les digo esto? Poniendo entre paréntesis un ejemplo, una apendicitis aguda. Apendicitis aguda normalmente presenta un dolor tipo puntada en la zona de la fosa ilíaca derecha, ¿sí? Esa es
la forma típica de una apendicitis aguda. ¿Por qué? Por su localización principalmente, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Si yo sé que el paciente me refiere dolor en fosa ilíaca derecha, ¿a ustedes les parece correcto que yo, médico, vaya y a la hora de la palpación lo haga directamente en la zona del dolor? No, no corresponde. ¿Por qué? Porque yo, médico, voy a estar generando más dolor en mi paciente. Por lo tanto, no es lo que corresponde, no es lo correcto. Yo, médico, si sé que mi paciente refiere dolor en fosa ilíaca derecha, voy a estar palpando, sí, fuera de los cuadrantes del dolor. De acuerdo a la intensidad del dolor, uno va identificando qué tipo de diagnóstico probablemente sea, ¿sí? Eso es entre paréntesis. Vayamos de vuelta a lo que es el dolor precordial. Como les dije, el examen físico tiene mucho que ver con el interrogatorio, qué tipo de preguntas habíamos hecho al paciente, con tal de llegar a un diagnóstico, ¿sí? Ahí es donde importa. ¿Por qué hacer buenas preguntas? Porque un dolor precordial probablemente me indique a mí que el paciente esté sintiendo un tipo de angina inestable, por ejemplo, o algún tipo de infarto agudo de miocardio. Depende de su tiempo de evolución, depende de la irradiación también, ¿cierto? Entonces buscar cuál fue el episodio que generó ese dolor, qué fue lo que desencadenó ese dolor. Preguntar si el paciente estuvo nervioso, estuvo en conflicto con alguna persona las últimas horas, ¿sí? Eh, si el paciente trabaja frente a algún tipo de esfuerzo físico que genere esfuerzo físico intenso, probablemente eso me dé eh, ya vamos a hablar lo que es el diagnóstico diferencial, pero aquí les hablo un poquito también. Dolor precordial probablemente, depende de la pregunta, nos oriente hacia un infarto agudo de miocardio o algún dolor pectoral por esfuerzo físico. ¿Por qué? Porque el dolor es en la misma zona, pero ahí es donde ahí es donde tiene la importancia de las buenas preguntas, que tengan validez y que sean bastante útiles. ¿Se entiende? Bueno, todas estas preguntas nos llevan a un conjunto de lo que sería una buena historia clínica. Como les dije desde el inicio, una buena anamnesis, preguntar de dónde el paciente viene, la edad, todo lo que sería aspectos generales, hasta llegar al interrogatorio y al examen físico, ¿sí? Todo eso, el conjunto de todo eso nos lleva a una buena historia clínica. De acuerdo a esa historia clínica nos orienta a presentar o no, a necesitar o no ciertos métodos complementarios, laboratorio, ecografía, rayo X, depende de nuestro interrogatorio para realizar eso, ¿está bien? Bueno, en medicina normalmente solemos hablar de lo que es el gold estándar. ¿Habrán escuchado en algún momento? El gold estándar podemos decir que es un tipo de modelo para un diagnóstico específico. Por ejemplo, a ver qué patología puedo ponerlo como ejemplo. Vómitos incoercibles. Vómitos incoercibles, si decimos, ustedes saben lo que es vómito incoercible. La cantidad de veces que el paciente va vomitando de forma sin parar, prácticamente el paciente no puede parar de vomitar. A eso denominamos vómitos incoercibles. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el paciente refiere que en un periodo de 1 hora estuvo vomitando como 10, 12 veces de forma continua, nos indica, o sea, un diagnóstico, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nos da la sospecha de que puede ser una pancreatitis aguda, perdón. Una pancreatitis normalmente como un signo principal presenta lo que es el vómito incoercible. ¿Sabían de eso? Bueno, pero no solo la pancreatitis presenta vómitos incoercibles. Una meningitis también presenta. Entonces, ¿les parece a ustedes que nuestro método de oro, nuestro diagnóstico de oro, ese gold estándar que buscamos es un vómito incoercible? No, ¿por qué? Porque ese vómito incoercible nos da a sospechar de varios diagnósticos de vuelta. Sin embargo, por estándar decimos un signo o un síntoma que aparece en una enfermedad, ya sea común o no. Prácticamente hace referencia a un solo diagnóstico. ¿Se entiende? A ver, ¿qué tenemos aquí? El médico parte de una incertidumbre inherente a la práctica clínica. No sabe si su paciente presenta o no la enfermedad. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los pacientes que acuden a consultorio?
Hay tantos tipos de pacientes que entre esos podemos decir está aquel paciente que prácticamente muchas veces por leer en internet, eh, por muchas cuestiones, llega al consultorio y te dice, doctora, tengo hernia. ¿Y por qué? Y ahí es donde comienzan las preguntas, claro, comienza el interrogatorio. ¿Pero por qué sospechas que tenés hernia? ¿O quién te dijo? En internet leí. ¿Les parece que es una buena, o sea, sería un buen método de diagnóstico eso? No. Entonces ahí es donde tenemos que identificar si el paciente presenta la enfermedad o sospecha que presenta la enfermedad, para saber también si es bueno hacer un seguimiento o no. Hablemos un poco de lo que es la relación médico-paciente. Normalmente sabemos la importancia de una buena información, de obtener buenas informaciones para un buen diagnóstico, ¿sí? Cuando tenemos mejor relación o una buena relación entre médico-paciente es donde se obtienen mejores resultados en cuanto a la información. ¿Cómo hacemos para que el paciente tenga una buena relación con el médico? No hablamos de relaciones privadas, no. Hablamos de una relación donde forme parte lo que es la confianza entre el médico y el paciente, donde forme parte la tranquilidad, la información, ¿sí? Porque ¿quién es el paciente que nos genera tranquilidad al saber que su médico sabe lo que está ejerciendo, sabe del diagnóstico que está hablando? Todo paciente que ve seguridad en el médico, ve seguridad en el paciente, siente seguridad en el paciente. Cuanto más tranquilidad de parte del médico, más seguridad en el paciente, ¿sí? Normalmente decimos que existen varias vías necesarias para un buen diagnóstico. Lo importante aquí es, a ustedes médicos, hacerles saber, nunca, pero nunca subestimen a un paciente. ¿Qué quiere decir? Nunca deben de dejar de valorar lo que el paciente está refiriendo. Si el paciente refiere que se siente cansado, probablemente ese paciente sí se sienta cansado, ¿sí? Por más que uno realice estudios complementarios, una buena anamnesis y no se encuentra un diagnóstico específico, pero el paciente sigue refiriendo cansancio, entonces se debe de buscar la manera correcta para llegar a ese diagnóstico de por qué el paciente está presentando cansancio. Nunca subestimen lo que el paciente refiere, nunca dejen de valorar lo que el paciente está refiriendo. Es importante dedicar un tiempo necesario. En la primera clase habíamos dicho de la importancia del tiempo a dedicarle al paciente. ¿Cuánto se recomienda? Y normalmente 40 minutos es lo ideal para dedicarle a cada paciente. Pero muchas veces, según donde nos encontremos, ya sea en el público o en el privado, no nos da el tiempo para darle todo eso que necesita el paciente. Muchas veces hacemos una atención rápida, que no es lo que corresponde. Pero aquí, si vamos a hablar como un buen método para llegar al diagnóstico, el tiempo es primordial. Saber el tiempo, dedicar el tiempo exclusivo para cada paciente. Respeto mutuo. Aquí hablamos de vuelta a la relación médico-paciente. Respeto de parte del profesional para el paciente o viceversa. Importantísimo ponerse en el lugar del paciente. Hacer como si nosotros estuviésemos enfermos. Pensar qué haríamos si nosotros estuviésemos en el lugar del paciente. Importantísimo, importantísimo. Saber captar ese mensaje que el paciente está refiriendo. Cómo llegar a un diagnóstico de un paciente que está en estado de depresión. ¿Por qué les digo esto? Porque el paciente que está en estado de depresión no se manifiesta como depresivo. Nunca el paciente que está en estado de depresión se manifiesta como depresión. No, más bien se ve el actuar del paciente, qué síntomas está presentando, aislamiento social, prácticamente el paciente no consume alimentos, ¿sí? Entonces es importante saber cómo está actuando ese paciente para saber captar lo que está queriendo transmitir para nosotros. Tratarlo como quisiéramos que nos trataran si estuviéramos en el mismo, o sea, si tuviésemos el mismo problema de salud. Es lo que les decía, ponernos en el lugar de la otra persona para un buen diagnóstico. Principalmente es eso. Bueno, pasemos a hablar de lo que es la anamnesis.
Anamnesis habíamos dicho que es prácticamente la búsqueda de información en cuanto a lo que serían signos, síntomas y todos los datos importantísimos para el diagnóstico. Entonces es una base fundamental para el diagnóstico, de, ya sea de una enfermedad principalmente, ¿sí? Entonces prácticamente ningún diagnóstico está dado sin que exista una buena anamnesis. No podemos llegar al diagnóstico sin saber qué es lo que el paciente está refiriendo, sin interrogar. Se han señalado varios de los principios en un buen interrogatorio. Dejar que el paciente se sienta libre a la hora de expresar lo que está sintiendo, que sea espontáneo, dejarle hablar, importantísimo escucharle al paciente, no estar interrumpiendo según lo que siente el paciente, no, es dejarlo hablar, que cuente. Claro que aquí aplicamos muchas veces lo que es la interrupción en el paciente. ¿Por qué? Porque tenemos tantos tipos de pacientes que muchas veces no podemos llamarlos de paciente. Para ellos muchas veces los médicos somos el consuelo de una enfermedad, pero no precisamente porque exista una enfermedad, sino porque el paciente se encuentra solo, eh, entonces busca una ayuda en su médico, pero no precisamente porque exista una enfermedad, sino porque el paciente necesita hablar nada más, necesita hablar con alguien, necesita expresarse. Entonces importa bastante saber escuchar al paciente, saber qué es lo que está queriendo describir con su actuar, como decíamos con el ejemplo anterior, ¿sí? Eh, Prácticamente de acuerdo a lo que el paciente va comentando, el médico va ordenando, pero no se trata de ordenar, escribir, sino escuchar al paciente y de acuerdo a la antigüedad que van apareciendo esos síntomas, nosotros vamos cronológicamente ordenar eso. Aquí le hablo un poco de lo que es el ejemplo, volvemos a lo que es la apendicitis aguda. ¿Qué pasa con una apendicitis aguda? Normalmente el dolor inicia a nivel del epigastrio, ¿sí? Es una molestia, una sensación pesada, un malestar general que inicia a nivel del epigastrio. Eso hablamos en un 95% de los pacientes en general, claro. Entonces, ¿cómo comienza ese malestar? Prácticamente una pesadez gástrica, luego comienzan las náuseas, en algunas ocasiones vómitos. Con el correr de las horas, 6, 8 horas, va ese dolor y se, ¿cómo podemos decir? Se localiza directamente en la fosa ilíaca derecha. Prácticamente 6, 8 horas después de haber iniciado los síntomas, el dolor se localiza en fosa ilíaca derecha, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Desde el momento que el paciente va comentando cómo inició su malestar, nosotros los profesionales vamos ordenando cronológicamente su evolución. El paciente refiere, hace cuestión de 6 horas más o menos yo presentaba dolor y refieren a nivel del epigastrio, luego aparecieron las náuseas, vómitos, fiebre y ahora el dolor está localizado aquí, fosa ilíaca derecha. Entonces es cuestión de ordenar cronológicamente según el horario que van apareciendo tantos signos, tantos síntomas y en qué cantidad, por ejemplo. ¿Se entiende? De todos los principios anteriormente señalados, quisiéramos manifestar que la importancia principal es una buena descripción correcta de lo que fue el motivo de consulta al paciente, saber qué fue lo que llevó a ese paciente a consultar. Aquí hablamos de vuelta de lo que es la historia clínica. Lo primero que nosotros observamos es cuál es el motivo de consulta de ese paciente. De acuerdo a ese motivo de consulta, elaboramos una cierta hipótesis, una presunción diagnóstica. Luego comienza el interrogatorio y ahí orientamos hacia un diagnóstico definitivo. ¿Se entiende? ¿Cómo, con qué signos o con qué síntomas el paciente con apendicitis aguda llegaría a consultorio? Mejor dicho, en este caso a urgencia. Normalmente los pacientes por apendicitis llegan a urgencia. Paciente que refiere dolor abdominal. Motivo de consulta principal, dolor abdominal. Segundo motivo de consulta, fiebre. ¿Por qué? Porque normalmente el paciente, perdonen chicos, apendicitis aguda llega a la urgencia por dolor abdominal más fiebre. Entonces es importantísimo saber cuál fue el motivo que
llevó al paciente al hospital en este caso. ¿Qué fue lo que le motivó a ese paciente a llevar? Ese es nuestro motivo de consulta principal. Sabemos que un dolor muchas veces no es tolerable, entonces eso es el motivo de consulta más común principalmente. Bueno, pasemos a hablar un poquito de lo que es el examen físico. Habíamos dicho que el examen físico es una forma de complementar al interrogatorio, a toda la anamnesis, a toda la información captada del paciente, ayuda para el diagnóstico, ¿sí? Normalmente el examen físico, al palpar al paciente, al auscultar al paciente, eso nos ayuda, como les digo, a un diagnóstico. Por ejemplo, en un paciente con neumonía, ¿cómo llegaría el paciente? Según interrogatorio sería un inicio de tos seca que con el tiempo se volvió productiva, presencia de fiebre, 38, 39 grados, ya hace cuestión de 5 o 7 días de evolución, el paciente se siente con un malestar general, cansancio, agotado, que con el tiempo va y se diagnostica neumonía. Pero ¿cómo diagnosticamos? Para un buen diagnóstico, para complementar, para diagnosticar realmente necesitamos de la auscultación, saber si es que hay presencia de ronco dentro de lo que son los pulmones, si hay presencia de líquido, todo eso sabremos según la auscultación y la percusión. Por lo tanto, necesitamos tocarla al paciente para nuestro diagnóstico. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con la apendicitis aguda. Probablemente por la clínica sospechemos que sea un cuadro de apendicitis, por la clínica, signos y síntomas en conjunto. Pero para confirmar que es una apendicitis aguda, solicitamos ciertos análisis complementarios, por ejemplo, hemograma, para buscar si no hay aumento de glóbulos blancos por infección. Buscamos una ecografía para ver si hay aumento del tamaño o engrosamiento del apéndice, que eso nos indica un cierto grado de inflamación. Pero nuestro gol estándar en apendicitis aguda, ¿saben cuál es el método? Gol estándar sería, como les dije, aquello que nos indica directamente una afección. El gol estándar en apendicitis aguda es la tomografía. Pero ¿qué pasa con la tomografía? Normalmente no se suele solicitar. ¿Por qué? Uno, porque por la clínica uno ya diagnostica lo que es la apendicitis aguda. Muchas veces para un buen diagnóstico necesitamos conjunto de signos, síntomas y para complementar una ecografía para confirmar si hay o no engrosamiento de la pared o aumento de tamaño. ¿Sí? Entonces no necesariamente uno necesita de una tomografía para confirmar el diagnóstico. Ya eso podría ser un gasto elevado sin necesidad o sin, ¿cómo podemos decirle? Sin tanto beneficio. ¿Sí? A ver qué decíamos. Importantísimo en el examen físico, ¿qué hacemos? Cuidar el pudor del paciente. Cuidar el pudor del paciente. Saber si el paciente, claro, normalmente se recomienda, si un médico es del sexo masculino, se recomienda que esté acompañado de una enfermera, una licenciada en enfermería, que sea del sexo femenino, ¿sí? Normalmente para cuidar el pudor del paciente, cuidar ciertos detalles, eso nos indica una cierta confianza entre lo que sería médico-paciente, ¿sí? El interrogatorio guía al examen físico. Como decíamos, unas buenas preguntas con signos, síntomas nos lleva a un examen físico bien realizado, donde palpar al paciente, donde no palpar al paciente. ¿Entienden? Nunca nos cansaremos de repetir la importancia que tiene la descripción minuciosa de cada signo encontrado, desde cabeza a pies. Todo el examen físico generalizado. El examen físico no debe de ser neutro. Y aquí aplicamos de vuelta, prácticamente esto se repite. Aquí aplicamos lo que es no palpar al paciente solo en la zona del dolor, sino que buscar y hacer un buen examen físico general que inicie desde cabeza, cuello, vaya tórax, miembros, ¿sí? Abdomen y así sucesivamente. No ir directamente a la zona del dolor que genere más dolor sin llegar a un diagnóstico esencial. Lo que no se busca no se encuentra. El que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. ¿Qué
quiere decir esto? Si yo sospecho de una apendicitis, pero había sido el paciente presentó, vamos a hablar de diagnósticos diferenciales, como les dije, todo aquello que nos indique un cierto diagnóstico, pero que nos puede indicar también otro abanico en cuanto a ciertos diagnósticos parecidos a los mismos signos y síntomas, ¿sí? Entonces lo que yo no encuentro es porque yo no sé lo que yo estoy buscando. Uno no puede buscar algo que no encuentra. Prácticamente si no sé que el paciente está presentando dolor en fosa ilíaca derecha, sin embargo yo no voy a buscar un dolor en la fosa ilíaca derecha, no voy a identificar que el dolor está en esa zona y que probablemente sea una apendicitis. ¿Se comprende? Asociación de síntomas y signos. Aquí es donde aplicamos lo que es un síndrome. Hablamos de lo que es el conjunto de signos y síntomas. El conjunto en sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un paciente que presenta fiebre? Malestar general, fiebre, puede ser escalofríos. Podemos hablar como un síndrome, decimos, puede ser un síndrome febril, ¿sí? Aquí es donde importa por conjunto de signos y síntomas todos lo que según vayamos uniendo, hablamos de lo que son las triadas, las tetras y sobre todo los síndromes. Triadas hablamos de un conjunto de 3 signos o síntomas o viceversa, lo mismo las tetras, saber cuáles son, si hay presencia de 3 síntomas específicos, que eso nos lleva a un diagnóstico, por ejemplo, ¿sí? A medida que agrupemos más síntomas y signos, tendremos que considerar menos enfermedades como problema. ¿Qué quiere decir eso? Cuanto más nos orientan las preguntas del paciente, o sea, las respuestas del paciente, más nos lleva hacia un solo diagnóstico, ¿sí? Según la respuesta del paciente, según el signo que presente, según el síntoma, eso nos va a orientar hacia un solo diagnóstico. Si hablamos, por ejemplo, de una poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso, nos lleva hacia un diagnóstico, que es la diabetes mellitus. ¿Qué era la poliuria? ¿Recuerdan? Orinar varias veces, cierta cantidad. Polidipsia, mucha sed, ¿sí? Polifagia, mucha hambre, el paciente tiene mucha hambre. Y una pérdida de peso. Recuerden que en la primera clase habíamos dicho las 4P, son signos principales para diagnosticar una diabetes mellitus. Y aquí es donde hablamos, orinar mucho, mucha sed, comer mucho y perder peso, ¿sí? Cada uno de estos síntomas y signos van separados, pero nos llevan hacia un solo diagnóstico. Como decíamos, un síndrome es un conjunto de signos y síntomas, ¿sí? Normalmente se encuentran asociados para llegar a un diagnóstico principal. Esto tiene mucho que ver con la parte fisiológica, la parte química, prácticamente abarca todo en general, ¿sí? Evidentemente que un paciente con decaimiento, pero que tiene un sangramiento digestivo, utilizamos el sangramiento digestivo principalmente y no la astenia. ¿Qué quiere decir? Entre un paciente que refiere que se encuentra decaído y también con sangramiento digestivo, ¿a cuál de los dos daríamos más importancia? Por supuesto, sangramiento digestivo. Eso sería nuestro motivo de consulta principal. Saber a cuál signo, cuál síntoma darle más importancia, porque a través de ese signo principal llegarían las otras, ¿sí? Un paciente que se encuentra con sangramiento digestivo nos orienta hacia un diagnóstico. Puede ser una hemorragia digestiva alta, por ejemplo, o baja, ¿sí? Hablamos de cuando es un síntoma o signo aislado lo que presenta el paciente, siempre el proceso diagnóstico será más difícil, ¿sí? Si hablamos de un paciente que su único hallazgo es una hemoptisis, ¿saben lo que es hemoptisis? Si no saben, van a buscarlo. Sangramiento, pero ¿en qué zona hay presencia de sangrado? Lo van a buscar, ¿ok? Es considerar su edad, sexo, antecedentes de fumador, tuberculosis personal o familiar o bronquiectasia. Prácticamente, ¿qué es lo que nos dice? Si el paciente presenta una hemoptisis, lo primero que tenemos que hacer es descartar que el paciente tenga una edad adulta que refiera a un cierto diagnóstico, el sexo, si el paciente fue fumador o sigue fumando,
Si en algún momento de su vida presentó tuberculosis, ya sea él o alguien de la familia, o si tuvo algún cuadro respiratorio principal, ¿sí? Entonces, de acuerdo a estas preguntas, llevaríamos a un diagnóstico por ese signo principal que fue su hemoptisis, ¿ok? En este caso no podemos definir un síndrome sin que este sea ordenado. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a un síndrome? Principalmente hablando de signos y síntomas. Principalmente el conjunto de signos y síntomas que a su vez llevaría a un diagnóstico que valga la pena, ¿sí? Volviendo al anterior, hemoptisis prácticamente es sangre dentro del esputo con sangre, ¿sí? Catarro con sangre del paciente. Continuemos. El paciente puede esperar varios síndromes, puede presentar varios síndromes, mejor dicho. En este caso, seleccionar cuál es el más importante. ¿Cuál es el más importante? No importa si el paciente presentó 5 signos, 5 síntomas. Si no logramos llegar a un síndrome, por lo tanto, no vamos a llegar a un diagnóstico. Es importante agrupar según patologías cuál es el síndrome más importante en este momento. ¿Sí? Algunos muchas veces refieren que existen los síndromes duros y blandos, aquellos que realmente necesiten de una suma urgencia el tratamiento y otros que pueden esperar. Claro que cuando hablamos de síndromes duros son los más importantes, ¿ok? Los ejes a tener en cuenta según diagnóstico. Prácticamente es importante hacer un resumen objetivo del caso, un resumen general de todo lo que el paciente viene refiriendo desde el momento que iniciaron los síntomas. Ordenar esa información, que sea cronológico. Jerarquizar los síntomas y los signos de acuerdo a su sensibilidad, especificidad y valor predictivo. ¿Qué quiere decir eso? Saber cuál es el signo más importante en ese momento, según lo que el paciente está refiriendo. Importante agrupar signos y síntomas, llegar a un síndrome, distinguir si ese síndrome es duro o es blando, si es importante o no, si puede esperar o no, ¿sí? Y de acuerdo a eso, ir buscando de síntoma en síntoma, principalmente saber este síntoma nos orienta hacia una patología y si ese signo que le corresponde también nos orienta hacia una patología o no. De ahí saldría lo que es nuestra etiología, la causa principal de la enfermedad, de acuerdo a la agrupación de estos dos signos y síntomas. ¿Ok? Bueno, hablemos rapidito de lo que es la clasificación de los diagnósticos. Hablamos de un diagnóstico por comparación. ¿Qué quiere decir eso? Cuando unimos síntomas y signos del paciente iremos construyendo lo que es un síndrome, ¿cierto? Ya dijimos varias veces. Ahora, ¿cómo hacemos por comparación? Según ese síntoma que presenta el paciente o ese signo que presenta, iremos descartando otras patologías o iremos comparando. ¿Cómo hacemos? Si el paciente presentó dolor abdominal o dolor en epigastrio, el paciente refiere dolor en epigastrio, solamente dolor en epigastrio. ¿Qué yo hago con ese paciente? ¿Qué ustedes preguntarían? ¿Cómo harían? ¿Hace cuánto inició ese dolor? ¿Cómo es ese dolor? De acuerdo a esas preguntas y de acuerdo a las respuestas que el paciente vaya refiriendo, a nosotros nos orientará si es probablemente una gastritis aguda, si probablemente es una apendicitis aguda, ¿sí? O si probablemente es un infarto agudo de miocardio. ¿Por qué les digo esto como ejemplo? Porque infarto agudo de miocardio de cara inferior suele generar dolor en epigastrio. Entonces, de acuerdo con ese síntoma que el paciente refirió, solamente dolor en epigastrio, nos da para comparar con otras patologías también. ¿Se comprende? Es conveniente señalar que el paciente, aunque tenga una enfermedad, no precisa tener todos los síntomas para que esa enfermedad sea comprobada o no, ¿sí? Por ejemplo, mareos, náuseas, cefalea. Prácticamente el paciente solo presenta mareos, náuseas, cefalea. Estos tres nos pueden indicar varias patologías. Puede ser dislipidemia, aumento de colesterol, triglicéridos, puede ser una diabetes mellitus o puede ser una hipertensión arterial. ¿Entienden? Entonces, prácticamente el conjunto de algunos signos y síntomas nos orienta hacia varias patologías. ¿Se comprende? El diagnóstico por comparación es el que más se ha utilizado en la práctica médica, es cierto,
prácticamente en todos los consultorios utilizamos lo que es la comparativa, el diagnóstico por comparación. Uno va descartando según el siguiente síntoma que el paciente haya presentado, ¿sí? Diagnóstico por intuición. Aquí se aplica lo que es el ojo clínico. ¿Alguna vez han escuchado lo que es el ojo clínico? Bueno, les explico. Normalmente se utiliza bastante. ¿Por qué? Porque desde que el paciente ingresa al consultorio, uno ya está prácticamente diagnosticando a ese paciente. Un paciente que ingresa cianótico, con una dificultad respiratoria, probablemente haya presentado o esté presentando algún colapso respiratorio o algún problema respiratorio, ¿se entiende? Según lo que da para observar en el paciente, uno ya está diagnosticando qué podría ser probablemente, ¿sí? Se utiliza bastante la que es por intuición, el color de la piel, aumento de tamaño, cambio en la coloración de la piel, en este caso, cambio de la voz, puede ser facie, según la facie del dolor, la cara que el paciente está presentando durante que ingresa a la urgencia o consultorio, uno ya está diagnosticando qué probablemente presente ese paciente. A eso se refiere diagnóstico por intuición. Un ejemplo puede ser acromegalia, hiper o hipotiroidismo, síndrome de Cushing, enfermedad de Parkinson. Todo esto puede darnos un probable diagnóstico de solo observar, uno ya está identificando qué es lo que puede presentar el paciente, ¿sí? Diagnóstico por hipótesis. Aquí es donde hablamos lo que es la presunción diagnóstica hipotética, porque no siempre, esta no es tan utilizada justamente porque necesitamos de varios recursos, varios signos, varios síntomas que nos lleve realmente al diagnóstico final. Una presunción diagnóstica que podría ser que yo esté sospechando que el paciente por cansancio presenta, puede ser estrés, o puede ser depresión, o puede ser también anemia. Entonces esa es una hipótesis que solo yo estoy diagnosticando en el paciente, pero que necesito otros recursos para llegar realmente al diagnóstico final. A ver, en los momentos actuales con el desarrollo impetuoso de la tecnología se ha producido una situación en que pocos médicos y pacientes han perdido la confianza. Paciente que es médico que hace un interrogatorio rápido, un examen físico rápido y razonamiento médico, normalmente dejan de sobrevalorar lo que es el diagnóstico final. No hacen uso a la tecnología muchas veces. No digo que en todas las patologías es necesaria el laboratorio, no, pero hay ciertas patologías que sí uno necesita análisis laboratoriales o complementarios para el diagnóstico final. Cada vez con mayor frecuencia nos consultan pacientes para que interpretemos el resultado. Lean bien esta zona y escuchen. Con mayor frecuencia hay pacientes que llegan al consultorio pidiendo que sean leídos sus resultados del laboratorio. ¿Por qué eso? Probablemente porque su médico no le haya dado la confianza necesaria para recurrir al propio médico que solicitó ese laboratorio, o porque necesitó prácticamente de otro recurso, en este caso de otro médico, para el diagnóstico final. ¿Qué es lo que pasa? El paciente que acude al consultorio con resultado en mano, ¿qué hago yo como médico? En primer lugar, no sabría por dónde iniciar. ¿Por qué? Porque yo no sé la causa que lo llevó a ese profesional a solicitar ese estudio, ¿sí? Pero esto ocurre a diario. Prácticamente el 90% de las consultas ambulatorias son referentes a este caso. Paciente que ya está con resultado en mano, que está esperando que se lea su resultado para el diagnóstico final, sin siquiera saber cuál fue la causa principal de la solicitud de ese análisis. Los exámenes complementarios tienen un uso definido, es cierto, para el diagnóstico final, pero no todas las patologías necesitan de un método complementario, en este caso laboratorio o ya sea imágenes o no, ¿sí? Pero sí es importante para llegar al uso de métodos complementarios, de exámenes de laboratorio, ecografía, tomografía, entre otros, es necesario saber cuál fue la clínica de ese paciente.
¿Qué fue lo que el paciente presentó desde el inicio de sus síntomas que lo llevaron a realizar estos análisis? ¿Se entiende? Prácticamente no es directamente, en primer lugar, solicitar análisis sin saber cuál es la afección principal del paciente. Diagnóstico diferencial. Ese conjunto, aquí hablamos lo que les estaba diciendo, prácticamente nos ayuda a sospechar de varias patologías por los mismos síntomas. Es un conjunto de enfermedades que pueden ocasionar un síndrome, ¿sí? Donde nos ayuda a descartar una a una según la hipótesis planteada, ¿sí? Según lo que el paciente vaya presentando cronológicamente, uno va descartando cuál sería en este caso el diagnóstico final, ¿sí? Por ejemplo, una apendicitis aguda, voy de vuelta a ese ejemplo, ¿sí? Ya casi terminamos, no se preocupen. Apendicitis aguda, dolor fosa ilíaca derecha. Ese dolor en fosa ilíaca derecha, en primer lugar, nos hace pensar en una apendicitis aguda, pero también podría ser una enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Por qué? Porque una inflamación a nivel pélvico genera dolor en fosa ilíaca derecha o también bajo vientre, ¿sí? También llamado bajo vientre. Podría ser también un embarazo ectópico. En mujeres que presenten dolor en fosa ilíaca derecha, podríamos pensar en un embarazo ectópico, ¿sí? Puede ser un quiste de ovario roto en mujeres, dolor en fosa ilíaca derecha. Entonces, se dan cuenta la importancia de ir descartando según signos y síntomas todos los diagnósticos diferenciales de una sola, según un solo signo o un síntoma. Dolor en fosa ilíaca derecha, varias hipótesis de diagnóstico, ¿ok? Los principios para el uso de exámenes complementarios. Selección correcta de exámenes, saber qué es lo que vamos a solicitar. No es solo solicitar por solicitar al paciente, porque muchas veces hacemos gastar al paciente algo que no presente, no tenga la parte económica principalmente, pero estamos solicitando sin necesidad. Es saber para qué vamos a pedir y con qué fin vamos a pedir ese laboratorio. Realizar solo los necesarios. Buscar, según la clínica, saber cuál es el laboratorio principal para el diagnóstico, ¿ok? Buscar siempre riesgos del paciente. Un paciente, en este caso, valga la redundancia, una embarazada, sabemos que en lo posible debe evitar contacto con radiaciones, evitar radiografías, a no ser que sea de causa de muerte, algo urgente, ¿se entiende? Que sea necesario y buscar riesgo-beneficio del paciente. Tener el consentimiento del paciente y sus familiares. Aquí esto es principal. Entonces, ¿cuáles son los principios principales para un diagnóstico? Cuidar estos detalles, ¿ok? Saber interpretar los exámenes. Si yo solicito un hemograma, pero yo no sé leer hemograma, entonces ¿para qué voy a solicitar un hemograma? ¿Se entiende? Tengo que saber qué es lo que estoy buscando para solicitar realmente al paciente para que tenga validez. ¿Ok? Integrar principalmente signos, síntomas del paciente junto con el laboratorio para un buen diagnóstico. Aportar datos clínicos suficientes al indicar pruebas y exámenes. Aquí hablamos de vuelta a la parte clínica, signos y síntomas que tienen mucho que ver para orientarnos a los exámenes, ¿ok? Si es necesario hacer interconsultas con especialistas. Si yo no sé leer un laboratorio, entonces derivo, ¿sí? No se arriesguen, hagan lo que ustedes saben y hasta dónde saben tienen que llegar. Si no saben, entonces pueden derivar a un especialista, a un especialista del área, ¿ok? Y en la interrelación de la clínica con los exámenes complementarios, tiene mucho que ver la parte tecnológica, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a solicitar según la clínica del paciente? Si el paciente presenta un dolor pectoral, buscar la causa. ¿Qué tipo de laboratorio podemos solicitar? ¿Qué examen complementario podemos solicitar? Un electrocardiograma, por ejemplo. Hay ciertas clínicas que tienen mucho que ver según lo que vaya presentando el paciente. En la migraña, el diagnóstico normalmente puede ser dado por la parte interrogatoria, que según la clínica del paciente necesitaríamos ciertos métodos complementarios, ¿sí? Pero tienen que saber que ningún método complementario sustituye a la clínica. Primero es saber signos, síntomas del paciente según todo el interrogatorio para luego ver la necesidad de incluir un método complementario para su diagnóstico final, ¿sí?
Como decíamos, por ejemplo, en un paciente con dolor intenso, con hipersensibilidad, rigidez en todos los cuadrantes superiores del abdomen, principalmente sería la necesidad de buscar métodos complementarios a través de la amilasa. Buscar si esta amilasa está elevada, probablemente ese paciente esté presentando una pancreatitis aguda. Entonces es necesario un método complementario para el diagnóstico final del paciente. Como consideraciones finales, después de haber realizado toda la revisión sobre los procedimientos para el diagnóstico final, tenemos que saber que lo principal aquí es una buena relación médico-paciente, una anamnesis depurada, quiere decir una anamnesis bien detallada y un examen físico completo para llegar al diagnóstico final, ¿sí? La tecnología es de gran ayuda en el diagnóstico, pero nunca sustituye a la clínica. Ambas deben desarrollarse armónicamente, tienen que ir de la mano, ya sea signos, síntomas, examen físico, en algunas ocasiones exámenes complementarios para el diagnóstico final. ¿Estamos? Y bueno chicos, eso es todo por hoy. Espero les haya gustado, espero les guste mi foto. Vamos a estar hablando. Cualquier duda que tengan, no duden en escribir en la plataforma. Tienen el número del delegado, no hay problemas, estoy a disposición. Muchas gracias.